Hola comunidad de compradores, bienvenidos a un nuevo capítulo de Hormiga Talks, hoy con un invitado súper especial. Él es Anwar Tapias, jefe de compras y contrataciones del Country Club de Barranquilla. El capítulo de hoy está bien interesante, se llama Necesito saber qué necesito. Es básicamente hablar sobre las solicitudes, sobre las necesidades de los usuarios, pero ¿qué hay detrás de esa necesidad y de esas solicitudes? No solamente es que necesito un lapicero o el usuario te da 3 palabras en un papelito y ya el comprador sabe qué necesitas. Necesitamos más información, necesitamos entender mucho más cuál es el impacto de esta solicitud o necesidad para el negocio. Así que hoy Anwar nos va a contar de qué se trata todo esto y cómo se puede sacar mucho más provecho a una necesidad o a una solicitud. Bienvenidísimo, Anwar, a estar aquí con nosotros. Es un placer tenerte en nuestro programa. Muchas gracias, Viviana, y también para mí es un placer poder compartir con toda la comunidad de Hormiga y compartir conocimiento, que es lo que más nos interesa a todos en este mundo de las compras. Anwar, cuéntanos un poquito de ti, qué estás haciendo ahorita en el Country Club. Sé que fue un cambio de industria, así que cuéntanos rápidamente. Bueno, rápidamente, yo soy ingeniero mecánico. A veces se sorprenden cuando digo esto porque pareciera que los ingenieros mecánicos se van para mantenimiento y bueno, yo caí en el mundo de las compras por suerte, pero me encantó este mundo. He trabajado casi 17 años en el sector minero, en el mundo de las compras, comprando de todo. Pasé luego en un impulso al sector retail, donde estuve 2 años trabajando pues, en Muebles Jamar, la empresa de muebles más grande que hay. Y ahora, bueno, se dio la oportunidad para poder pasar al Country Club. Otro cambio totalmente diametral de sector al sector de eventos sociales, alimentos y bebidas. Entonces ahora mismo tengo apenas un mes, estoy apenas nuevecito en el Country Club a cargo de las compras, pues en el segmento de lo que es alimentos y bebidas para toda la operación de restaurantes, todo el tema de eventos sociales y de experiencias para socios. Sí, así vas nutriendo tu experiencia en el área de compras. Bueno, nada, empecemos de una vez con mi primera pregunta, que sé que varias personas lo pueden tener en su mente, y es, ¿cuál es la diferencia entre una solicitud y una necesidad? Porque yo creo que el usuario piensa, o muchos creemos, que es lo mismo. Yo tengo una necesidad y entonces voy y hago una solicitud al comprador para que el comprador me solucione. Entonces, ¿cuál es la diferencia principal entre esas dos cosas? Vale, digamos que en el contexto de las compras, te lo voy a responder de esta manera. Para mí la solicitud responde a un para qué y la necesidad te responde a un por qué. Y lo voy a poner con un simple ejemplo. Tenemos un piso mojado, la solicitud es, séqueme el piso. La necesidad es, ¿por qué está mojado? Cuando un comprador empieza a pensar de esta manera y a entender que muchas veces la necesidad con la solicitud no están alineadas, porque la solicitud en muchas ocasiones no responde a eliminar la causa. Si bien la necesidad te elimina la causa que te está produciendo la necesidad cuando se suple elimina la causa, la solicitud puede que la esconda. Entonces te voy a poner un ejemplo. Llega una solicitud, por decirlo así, para comprar 100 cartuchos de impresoras. Si yo respondiera a la pregunta del para qué son los cartuchos, no, son para suplir el consumo de este mes de todas las impresoras de la compañía. Perfecto. Entonces yo voy hacia el futuro, compro los cartuchos, los entrego al usuario y listo, quedé como un príncipe. Pero si yo me preguntara por qué necesito comprar 100 cartuchos, estoy obligando a que la pregunta del por qué me lleve a entender hacia atrás de dónde va surgiendo la necesidad. ¿Y si será que ese es el consumo adecuado? ¿Y si será que el mejor modelo es estar comprando los cartuchos o podemos pensar en un modelo de renting que tenga todo? Entonces, yo siempre en mi experiencia he sentido que cuando uno empuja con la pregunta del por qué, a pesar de que uno le dice siempre en la vida, no preguntes el por qué pasan las cosas, pregunta el para qué. Desde el punto de las compras, para mí es al revés. Porque para mí, cuando yo pregunto el por qué lo necesito, estoy llevando a pensar hacia el origen de la necesidad. Entonces, la diferencia está en que la solicitud te atiende a algo puntual, pero que no siempre termina eliminando la causa que da origen a la necesidad, o no eliminándola, pero sí atendiéndola de la manera más correcta posible. Entonces, con ese ejemplo del piso mojado, creo que es muy gráfico. Entonces, uno puede ser un comprador buenísimo. No, yo te mandé a secar el piso con el mejor trapero y con el mejor trapeador que hay,
en el menor tiempo posible. Sí, pero ¿qué pasa si mañana vuelve y se moja? Entonces, hay compradores muy buenos resolviendo solicitudes, pero no muy buenos resolviendo necesidades. Y por una sencilla razón, porque cuando el comprador se mete en el mundo de la necesidad, de algún modo se le metió al rancho al usuario. Y eso genera choque. Y justamente te iba a preguntar sobre cómo el usuario no se va a sentir invadido en su rancho, ¿no? Porque, por supuesto, el comprador, cuando entiende esto, que debe preguntar el para qué o por qué, cómo puede el usuario, o cómo, mejor dicho, puede el comprador abordar esa conversación con el usuario para que no se sienta invadido en su espacio. Porque sé que a los usuarios no les gusta dar tantas explicaciones. Entonces, creo que se tiene que generar una habilidad de cómo yo voy a entrarle a este usuario para que me ayude y juntos nos colaboremos en ese sentido. Bien, pensemos en el caso de comprador-proveedor. Si yo tengo una necesidad y llamo a una empresa a decirte, Vivi, yo necesito que me ayudes con esto. ¿Qué es lo que yo espero que tú hagas? Lanzarme preguntas. Porque es que si tú no me preguntas, ¿cómo tú me puedes a mí abordar? Entonces, ¿por qué el comprador no se siente mal cuando el vendedor le hace preguntas? Porque uno está diciendo está construyendo la mejor respuesta para atender mi necesidad. Ojalá eso funcionara así. Así como el comprador no se siente mal que el vendedor le haga preguntas, porque entre más me preguntas, entiendo que vas a prepararme una mejor solución, pasa lo contrario. El usuario no entendió todavía que las preguntas del comprador es para darle la mejor solución. Y es por los estigmas que se tienen hacia las áreas de compra. Sí, ahí está el problema. Entonces requiere una habilidad comunicativa muy buena, requieres una expertise que vas construyendo en el camino, porque a veces pasa que el usuario dice, este comprador no tiene ni idea de lo que yo manejo, que lo que yo atiendo, entonces, ¿por qué me va a preguntar si él no tiene criterio? Entonces, es un mundo tan complejo que se va construyendo de habilidades comunicativas, de conocimiento técnico, pero sobre todo de hacerle sentir que mis preguntas son para ayudarte a quedar como un príncipe a ti. Yo soy detrás de bambalinas, tú eres quien va a quedar como un príncipe, déjame ayudarte a eso. ¿Y qué preguntas claves podrías tú sugerir como unas básicas para que el comprador pueda entablar esa conversación y se vea natural y se vea colaborativa? Bueno, digamos que hay las típicas preguntas de para cuándo es, por qué lo estás pidiendo en este momento, cómo te sirve mejor la solución, te sirve mejor, no sé, física, digital, te sirve puesto acá en el almacén, te sirve puesto en sitio. O sea, preguntas que el usuario sienta que me está ayudando como a entender mi necesidad. Sí, de pronto habrán otras criterios que quisiera abordar más adelante para profundizarlos mejor, pero yo creo que son preguntas que van amarradas a la habilidad del comprador para hacer sentir de que yo vengo a ayudarte, de que yo vengo a ayudarte a ti y no vengo como a trabarte o a cuestionarte, porque digamos, ya hay un estigma tan creado en donde el comprador dice, todo lo piden tarde, todo lo piden mal, no saben planificar. O sea, ¿cuál es el estigma de fondo? Que el comprador cree que haría mejor el trabajo del usuario y el usuario cree que haría mejor el trabajo del comprador. O sea, ese es un problema que tenemos y creo que en todas las áreas de todas las empresas, yo siempre como comprador voy a creer que yo fuera más planificado que el usuario, porque como entiendo mi proceso, sé cómo lo haría desde el punto de él para que yo lo tuviera fácil. Y el usuario va a decir lo mismo, pero es que el comprador no lo hace bien. Si yo fuera comprador, yo no lo haría así. Yo le metería, como dice, le metería menos burocracia al proceso para hacerlo más eficiente. Y si yo fuera comprador, diría, es que si yo fuera usuario, le pondría más control para ser más eficiente. Entonces, claro, cada quien desde su orilla lo ve y no llegamos a un punto de acuerdo. Es preguntas básicas como para poder hacerle sentir que yo estoy para apoyarte, y las preguntas pueden cambiar según la naturaleza de lo que estemos pidiendo. Por eso no habría como preguntas estándar, pero sí asociadas a los adverbios por qué, para qué, cuándo, cuánto, preguntas así, de ese estilo. Y ahí en ese ejercicio de preguntas y respuestas también puedes hacer caer en cuenta al usuario que realmente no es lo que necesita. Que le hagas Sí, abrir los ojos y decir, ay no, por ahí no era. correcto, correcto, que no es como yo pensaba. ¿Por qué? Porque de pronto el usuario está de las paredes de la empresa hacia adentro, el comprador en cambio está en constante interacción con el exterior, está en constante interacción con nuevas tecnologías, con nuevos proveedores, y un comprador puede decirle, mira, yo tengo un proveedor que me vino a hacer esta presentación, no me interesó en el momento, pero ahora
puede servir para lo que tú necesitas. Vamos a ahondarlo y de tal vez él te ofrece una solución mejor de la que tú estás en este momento requiriendo. Entonces, como el comprador interactúa hacia el exterior, el usuario más bien hacia el interior, necesitan los dos unirse. O sea, no hay uno que pueda hacer el trabajo sin el otro. O sea, un comprador que no interactúe con el usuario o un usuario sin el comprador, eso es un fracaso asegurado, al final de cuentas. De acuerdo. Es un Y fracaso. ahí era mi siguiente pregunta, ¿cómo el comprador se puede compenetrar con el área? Ese vínculo entre el comprador y el usuario es tan vital, es tan importante, y justamente lo estabas diciendo, uno no puede funcionar sin el otro, tiene que crear esa sinergia para que realmente pueda funcionar y puedan entregar lo que el negocio necesita, porque al final no es la necesidad del usuario, es la necesidad de la empresa. De Y ahí acuerdo. entonces, como ya abordamos ese aspecto de trabajar en sinergia, ¿cuáles son las consecuencias que le puede traer a la organización que no haya esa sinergia? Imagínate la cantidad de cosas que la empresa se puede ahorrar. Sí, digamos que hay varios ejemplos que me gustaría colocar. Voy a ponerte uno. Llegó una solicitud, te voy a poner ejemplos reales, ¿sí? Que en el transcurso del tiempo me pudieron pasar. Ejemplos reales. Llega una solicitud del área de seguridad y salud en el trabajo. Necesitamos comprar unas punteras para el centro de distribución porque, digamos, está viniendo la gente y entonces están llegando con zapatos que no tienen puntera y entonces es un riesgo. Y yo recuerdo que en esa conversación con el director de logística la pregunta fue, ¿y por qué llegan sin puntera? No es más fácil colocar una política de que todo visitante aquí al centro de distribución tiene que traer zapatos con puntera que ponernos a gastar punteras para el que no las trae. Entonces, fíjate tú cómo la solicitud era comprar las punteras. Y entonces el comprador dice, no, dame la especificación, la cantidad y voy a negociar un mejor precio. Todo eso queda desarmado con una simple pregunta de sentido común. ¿Y por qué mejor no decirle a los visitantes que traigan zapatos con puntera? Que es una política, se les avisa previamente y nos ahorramos la compra de las punteras. Entonces, fíjate tú, donde hay una solicitud y donde hay una necesidad. La solicitud era comprar las punteras, pero realmente ni siquiera hay una necesidad. Era algo que no estaba viendo alguien y que se solucionaba con una simple directriz, una política publicada y ya. Y bien, digamos que no es un alto costo, era algo muy económico, pero ¿cuántas cosas más no ocurren de la misma magnitud, en donde una solicitud se está planteando, pero en el fondo no existe necesidad real? Lo que existe es una implementación mucho más adecuada. Otro ejemplo que ocurrió fue, necesitamos limpiar una poza séptica que ya se llenó. Entonces yo digamos, apruebo muchísimas órdenes de compra, muchas, una cantidad impresionante mensualmente, pero yo sí tenía en mi cabeza ese caso. Y yo pregunté, ¿pero por qué? Si nosotros hace poco lo hicimos, le pedí a mi analista, revísame la fecha de la última limpieza de la poza séptica, ¿no? Fue hace 15 días. Entonces yo le pregunté allá, bueno, pero si, ¿cuánto tiempo dura para llenarse la poza séptica? No, dura como 2 o 3 meses. Pero y entonces si dura 2 o 3 meses, ¿por qué me están pidiendo nuevamente que la limpiemos? Es decir, yo lo puedo hacer, pero en 15 días me vas a venir nuevamente a decir que hay que limpiarla. ¿Por qué hay que limpiarla? Sí, para vaciar la poza. ¿Por qué hay que limpiarla? No porque se llenó en 15 días, pero sí es normal. ¿Y por qué se llenó en 15 días? Miren hacia atrás y entonces encontraron una fuga en otra área y estaba filtrando. Entonces, si no, la necesidad, ¿cuál era? Corregir la fuga en el punto de origen. La solicitud, ¿cuál era? Limpiar la poza. Y ejemplos así hay muchísimos, pero si el comprador no toma un papel protagónico de meterse, y a veces por miedo no lo hace, es que no les gusta, entonces, no, hay que hacerlo, y al final no les muestra, mira cómo pudimos encontrar una oportunidad para encontrar un ahorro. Atendimos la Exacto. fuga y ya no hay que volverla a limpiar fuera de tiempo. Sí, otro ejemplo que puedo haber. En algún momento tocaba contratar un servicio para cambio de claves en cajas de seguridad, porque cuando se iba el empleado renunciaba, entonces venía otro, se llevaba la clave, entonces pagaban por el servicio. Y empezamos a monitorear, creamos un código de material en SAP para poderlos identificar, porque de pronto en el código genérico de seguridad electrónica se perdía de vista cuánto estábamos pagando por esos cambios. Cuando empezamos a crear el código delimitado, ya podíamos ver en trazabilidad cuántas órdenes de compra asociadas a ese material y ese concepto iban. Y empezamos a ver un monto altísimo. Luego, al fondo, ¿qué se hizo? Vamos a pedir que el proveedor entrene a alguien en la empresa para que pueda hacer los cambios de clave y nos ahorramos ese dinero.
¿Las solicitudes cuáles eran? Contraten un cambio de clave. Entonces yo digo, el comprador sale buenísimo si dice, atendí la solicitud cuanto antes. Tengo un indicador espectacular de cumplimiento desde Solpet, censado, requisiciones del 95. Pero ¿cuáles de esas requisiciones que te llegaron realmente eran para invertir un gasto? ¿Y cuántas podíamos hacer alguna acción disruptiva que no cumplieras con esto, pero cumplías con la necesidad de fondo? Entonces el comprador a veces le da temor, pero es que tiene que hacerlo para que puedan sentir que está allí para aportar algo. Porque el comprador está como para pedir las 3 cotizaciones o para exigir, o sea, sí hay que cumplir con el proceso, sí hay que cumplir con los controles, pero a veces desde las direcciones financieras, desde las vicepresidencias, desde las gerencias, enfocan tanto al comprador en el control del gasto y ni siquiera es un control estratégico. Es un control Exacto. demasiado operativo que él pierde de vista. Se preocupa tanto del árbol que no ve el bosque. Ese es el problema. Es decir, si tú le preguntaras a todo comprador que quisiera hacer esto, ¿por qué dice él que no puede dedicarse a eso? Dice, porque no me queda tiempo. O sea, no tiene tiempo por la carga operativa, pero necesita tiempo para disminuir la carga operativa haciendo análisis, haciendo estrategias, pero se deja consumir por el día a día, pero es que si no busca la manera, o sea, siempre va a estar así. Entonces ellos dicen, yo quisiera analizar, yo quisiera ser un comprador más estratégico, pero el día a día me come, te recibo muchas solicitudes, pero hay que empezar, o sea, hay que empezar a decir con una solicitud, la voy a desglosar, la voy a cuestionar y empiezas, y ya el usuario dice, este comprador no traga entero, porque a veces el comprador tiene una actitud que cuando alguien llega de afuera y la ve, a veces el comprador que ya está de cuesta, y es decir, armar un cuadro comparativo, mandárselo al usuario porque la parte técnica es de él. Y entonces muchas veces en la parte técnica hay oportunidades que el comprador puede revisar. Pero entonces, si tiene también cierta aversión a decir, eso es del usuario, eso no es mío, yo me dedico a lo económico. No, porque todo lo técnico tiene un impacto en lo económico. Todo lo técnico tiene un impacto en lo económico. Y a veces donde el comprador flaquea, pienso yo, es en la nivelación de ofertas. Precisamente yo estaba compartiendo una publicación reciente sobre cómo evaluar ofertas de servicio, porque a veces es donde es más difícil y el comprador a veces no sabe cómo nivelarlas. Y la única forma es metiéndose, inmersionando en la oferta, entendiéndola, rumiándola, pero no le gusta, no tengo tiempo, eso es del usuario, y pierdo oportunidades importantes para encontrar opciones de ahorro o de optimizaciones que no están únicamente en la oferta económica, porque díganme la verdad, compradores, muchísimos en el día a día, con una oferta de 15 hojas, llegas a la página de la oferta económica, la miras y ya, porque la otra no es tuya. No, cuidado, porque a veces en el no incluye está el veneno, ¿no? Y digamos que a veces pasa que el comercial viene y dice, vamos a ponerle las clausulado al final. Le ponemos la letra en Arial 7 para que le dé flojera No lo leerla. lea nadie. Y cuando caso, saco mi clausulado. Es que la cotización lo decía, literal, F del punto 5 de la página 70. No, el comprador sí, que voy a ver eso. No, pero hay que empezar en esa cultura de entrar a la oferta, rumiarla, porque es la única manera de poderlo hacer. Ya, entonces tiene que entrar el comprador y ser exigente. Porque yo le decía a un analista, mira esta, yo le decía, mira esta oferta, un proveedor que te cotiza un mantenimiento de un equipo, valor total, 2 millones de pesos. Y yo le decía, ¿cuánta gente involucrada en ese servicio? No sabes. ¿Cuántas horas de dedicación tiene incluidas? No sabes. ¿Cuánto cuesta los materiales que tiene incluidos? No sabes. Si él manda ofertas con un global y el comprador no dice nada, él es feliz. Y dije, mira esta otra oferta. Mira cómo te dice cantidad de personas, el cargo, la cantidad de horas involucradas, la garantía, cuánto en mano de obra, cuánto en materiales. ¿Ves? Te abre la oferta. Entonces el comprador tiene que meterse en ese mundo para poder encontrar oportunidades, porque puede que le diga al usuario, mira, esta oferta incluye esto y tú no has caído en cuenta de esto. Y es mejor que la que estaba más económica. Entonces, es un mundo de tantas oportunidades. Hay mucho De para acuerdo. hablar. Sobre eso específicamente, un comprador que está entrando, o sea, que le interesa este tipo de cómo abarcar las solicitudes, ¿por dónde puede empezar? Porque es una realidad que el comprador tiene demasiada carga operativa, lo miden mucho por sus tiempos de entrega, es real, y se escuda a sí mismo, como tú lo dijiste, en es que no tengo tiempo, ¿correcto? Pero ¿por dónde puede empezar? Estoy segura que debe haber algo que tú le puedas decir al comprador que está interesado a entrar ahí
y ver el valor del análisis, ver el valor en el detalle de las cotizaciones y las solicitudes, como para poder ir entrando en ese mood y empezar a ver resultados y empezar a comunicar el resultado. Bueno, como me estás planteando las cosas, aquí hay alguien que se está ganando la plata fácil y es el jefe del área o el director del área. Es decir, el estratega es el que tiene que direccionar, porque obviamente es el que tiene la experiencia, la expertise, el conocimiento para que pueda orientar a su equipo de, no sé, de auxiliares, de analistas, coordinadores, para poder, digamos, direccionar. Las preguntas que el comprador por el que está empezando tiene que hacerse, si nadie arriba está direccionándolo de esa manera, yo lo voy a resumir en 4 puntos que tiene que empezar. Primero, análisis de datos, análisis de mercado, análisis de gasto y análisis de alcance. Te la voy a ir desglosando. Análisis de datos. Es empezar a preguntarse por qué me están pidiendo nuevamente esto o por qué me lo pides justo en este momento si ya estamos cerrando mes. Mira, a mí me pasaba a veces que tienes un presupuesto de ejecución mensual y el usuario dice, si no me lo gasto, se va como ahorro. Y llegaba el 28 una solicitud. Un momentico, faltan 2 días para acabarse el mes. ¿Por qué esto es importante ahora? Pero porque eso es problema tuyo, yo lo tengo en el presupuesto. Yo les decía siempre, tú tienes un número en SAP, olvídate de que es que no, tú tienes una cifra en SAP, tú no tienes un valor en la cuenta de la empresa guardado para ti en este momento. No, tengo presupuesto, tienes un número en SAP, simplemente, tienes una cifra cuantificada ahí, un dígito cuantificado, pero realmente lo necesitas en este momento. Entonces, el análisis de la data implica saber qué tanto lo pide, porque entonces es el primer punto, el análisis de datos, que el comprador cuando reciba las solicitudes empieza a revisar es qué tanto me están pidiendo esto. Pero para poderlo hacer, él necesita manosear la data, ¿sí? Revisar cuántas órdenes coloqué el mes pasado, cuántas órdenes coloqué hace 2 meses, cuántas llevo en el año, cuántas a cada proveedor. Así no hay un dashboard de área. El comprador puede bajar un reporte a Excel y él mismo llevarlo y decir, ¿yo qué tanto compro esto? Entonces, ¿por dónde lo empieza? ¿Qué te voy a decir, Vivi? Depende de la categoría de gasto que él tenga asignada. Es decir, cada comprador, si tiene una categoría de gasto asignada, esa es su categoría. O sea, él debería revisar qué es lo que yo más compro, pues que haga un pareto fácilmente, que haga un pareto, qué es lo que más compras, cada tanto te lo piden, y empieza a decir, voy a empezar por el pareto, por los 5 primeros ítems del pareto mío. Entonces, por ahí empieza su categoría de gasto a revisarlo. Segundo, análisis de mercado. ¿Por qué esa marca? ¿Por qué ese proveedor? Entonces también empieza como a entender, no, es que esta marca me gusta porque me gusta, no, eso no es un criterio. Es que este proveedor me lo da más barato, un momento, vamos a ver quién es el proveedor, vamos a ver su capacidad. Yo hace poco me acuerdo que un caso se lo dije al de mantenimiento, hey, mira, este proveedor es un equipo americano, este proveedor ensambla aquí en la ciudad de nosotros. Tú no puedes poner en igualdad de condiciones un equipo que ya viene de fábrica hecho con lo que ensamblan acá. Este es más barato, pero mira que la marca que estás escogiendo es ensamblada localmente. Este es equipo americano. Realmente estamos pagando mejor precio por pagar más barato. Entonces, análisis de mercado, porque esa marca. Análisis de gasto, que es el tercero. ¿Por qué ese monto? ¿Por qué tanto de presupuesto? A veces he encontrado respuestas, porque es lo que tengo presupuestado, ¿no? Pero si no es lo que de pronto encontramos en el mercado en este momento, vamos a gastar menos. O sea, ellos quieren gastarse todo lo que tienen en el presupuesto. El comprador tiene que ser muy cuidadoso si la empresa tiene el presupuesto controlado, porque hay casos donde no hay nada controlado, el comprador ni sabe si el usuario tiene para poder comprar ese valor o no. Depende, es decir, donde hay caos, aprovechan los que no son ordenados. Entonces, análisis de gasto es ¿por qué tanto? ¿Por qué tal cantidad? ¿Sí? ¿Por qué tal cantidad si no se necesita en este momento? Entonces se vuelve un mini auditor y el comprador tiene que ser un mini auditor porque es que como el gasto pasa por el área de compras, ellos son los responsables. Y el cuarto es el análisis de alcance, donde yo pregunto es ¿por qué esto me lo estás pidiendo? Sí, en el de datos es por qué nuevamente midió frecuencia, en el análisis de mercado es por qué esta marca, por qué este proveedor en particular que tiene, hay una vulnerabilidad siempre latente que tenemos que minimizar. En el análisis del gasto es por qué este valor y en el de alcance es por qué esto, por qué me estás pidiendo esto en este momento. No hay otra forma de poderlo hacer, no podemos eliminar este gasto en este momento.
No, venimos siempre pidiéndolo así, pero en este momento la situación de la compañía no está para hacer este gasto. Vamos a suspenderlo. No lo puedes prorrogar para el siguiente mes. Entonces, son preguntas a veces un poco financieras para el comprador, pero es que hace parte del rol. Eso en cuanto a preguntas claves. ¿Y por dónde empezar? Pues haga un Pareto y según su categoría de gasto empiece por ahí a cuestionar. Pero eso lo direcciona la cabeza del área. Como para ir terminando, y lo hemos dicho a lo largo de la entrevista, ¿qué habilidades, y para que los enlistemos, porque como lo hemos dicho en diferentes intervenciones, qué habilidades debe desarrollar un comprador, sea la cabeza o sea el de abajo de la cabeza de compras, para llegar ahí, para dar esos resultados? Habíamos hablado de comunicación asertiva, pero también ser curioso, tener pensamiento crítico. ¿Cuáles son los que tú crees o le recomiendas desarrollar esa habilidad clave en estos compradores? A ver, ¿yo qué le podría decir a los compradores? Tenemos que revisar que los KPIs nuestros estén alineados con la estrategia. Por eso te ponía el ejemplo. Indicador de cumplimiento de solicitudes a tiempo. Puedo ser muy bueno atendiendo solicitudes que no eran realmente necesidades y lo cumplí. Indicador de ahorro. Lo conseguí más barato que la última vez, pero volvemos a lo mismo. Realmente era una necesidad. Entonces, ahí puedes tú encontrar dos indicadores que un comprador puede sacar pecho, es decir, los tengo en lo alto y no ser un comprador que aporte valor, porque cumplió los indicadores, pero no está realmente apuntando a la necesidad real. Entonces, ¿qué pasa? Que si el KPI no va alineado de alguna manera a la estrategia o a los OKR de la empresa, vamos mal. Entonces, el comprador se preocupa por su indicador, porque se tiene bonificación plus a final de año, pero no está entendiendo con pensamiento estratégico. Segundo, que tiene que analizar la data. O sea, eso no es un mundo oscuro allá de una cantidad de información. No, hay que sacar tiempo para analizar la data y hacerla amigable. Entonces, el comprador tiene que meterse con la data, armar su dashboard si no lo hay en la empresa para decir, bueno, ¿cuáles son mis valores relevantes? ¿Cuántas órdenes coloco? ¿A qué área le compro más? ¿Qué producto compro más? ¿Qué desviación de precio estoy manejando yo regularmente? Son preguntas importantes que él se tiene que hacer, pero en el análisis de la data. Lo tercero, tiene que reunirse con sus usuarios. Es decir, el comprador no está en un escritorio sentado esperando que le lleguen solicitudes. Él tiene que estar reuniéndose. Porque a veces el usuario lo que dice es que él no entiende mi proceso. Para él es fácil desde un computador recibir, pero es que él no está aquí en la operación. Él no está aquí. Yo he escuchado a muchos usuarios decirme eso. Es que ustedes tienen que meterse, entender. Pero después entonces lloran, porque si me meto, pero es que tú te metes mucho, pero entonces, o sea, o me meto o no me meto. Bueno, Porque para decir que compras no se mete y que es fácil desde un computador, pero cuando compras entra a cuestionar, a analizar, entonces no les gusta. Es que esa no es labor tuya, pero entonces, es decir, tiene que reunirse vámonos de periódicamente, acuerdo. Sí. tiene que reunirse periódicamente, tiene que de alguna manera seguirse formando, porque uno no se la sabe toda. Compras no es una carrera. O sea, lastimosamente, compras no existe como carrera. Existe un posgrado de logística, un curso de compras por aquí. Usted tiene que seguirse formando regularmente porque va descubriendo nuevos conceptos, enfoques de suministro, abastecimiento estratégico, en fin, todos los conceptos que uno puede ir viendo en el área de compras los tiene que ir recibiendo. Y de alguna manera conocer el mercado. O sea, el comprador tiene que ir conociendo el mercado porque si él no sabe quién lo puede hacer mejor, nunca podrá aportar nada nuevo. Entonces, son Por como los eso, puntos que yo le... por eso sí, yo te decía que esa habilidad de ser curioso, ser pensamiento crítico, son habilidades que se pueden desarrollar, no Sí, necesariamente las tienes que tener. La comunicación asertiva son cosas que si el comprador nos está oyendo y dice, no, es que yo soy pésimo para hablar, no, es que se pueden desarrollar. y una cosa, revisemos las vacantes para el área de compras. ¿Cuántas vacantes mencionan habilidades blandas? Uno muchas veces ve vacantes donde las habilidades blandas no existen. No existen, cero. Entonces, es un problema corporativo, ¿no? Porque dicen, bueno, De ¿qué le cultura, quiere un comprador? No, que sepa hacer negociar. órdenes, que sepa cotizar. No, o sea, las habilidades blandas son importantes. Entonces, hay que trabajarlas, que tú dices, pensamiento crítico,
asertividad, trabajo en equipo, todo esto que se manejan habilidades blandas que son importantes hacerlas porque siempre nos quedamos con las duras y creen que el comprador bueno es el que tiene habilidades duras, no necesariamente. De acuerdo. Y lo he oído mucho en varias entrevistas. Es cambiar esa mentalidad de el comprador trabaja allá en su escritorio y yo como usuario simplemente estoy esperando la solución. Y es que el usuario no te va a ir a buscar. Tú como comprador es el que tienes que ir a buscar a tu usuario, ¿correcto? Correcto. Entonces, me parece interesante ese... Anticiparse, vamos a planear, viene temporada, cierre de vías, el mercado de contenedores, es decir, variables que el comprador tiene que anticiparse, porque no podemos ser reactivos. Comprador Estar reactivo no sirve. informado, claro, estar informado de su industria, de qué pasa a nivel externo que pueda impactar mi labor como comprador o a mi usuario al final. Entonces, no pensar de manera independiente, que es un poco lo que tú decías de, no, yo cumplí con mis indicadores. A mí me miden es por mi indicador. No, no te quedes cómodo, ¿correcto? Así es. Ha sido súper revelador esta conversación. Me ha parecido fascinante porque de ahí surgen demasiadas cosas muy positivas para las áreas de compras. Y en este camino que nosotros queremos recorrer en Hormiga Talks, que es dar visibilidad a los compradores, creo que esto es clave, porque es una herramienta súper poderosa para darte ese camino y esa visibilidad. Correcto, así es. Me ha encantado tenerte en el programa. No, a No mí sé también. si quieras agregar algo más a la conversación, aportar algo más a los compradores que nos están oyendo. Siempre tener presente que estamos para aportar valor. Y hoy en día el mundo ha cambiado y hoy en día hay que apuntarle a eficiencia, a mitigación de riesgos, a implementaciones tecnológicas, a impacto transversal. O sea, pensemos siempre a nivel global. O sea, la labor nuestra no únicamente impacta al área usuaria, impacta a toda la compañía. Entonces siempre pensemos en eso, eficiencia, no solo de costo, eficiencia de procesos, agilidad de información, cuál es el impacto sostenible que está teniendo mi labor dentro del área, cómo estoy mitigando los riesgos dentro de la compañía. O sea, el comprador al final tiene la ventaja de que, y por eso yo escogí entrar en compras, porque si es el área por la que pasan todas las áreas, todas tienen que atravesar la compra. Entonces, el conocimiento que tú vas capturando del área jurídica, de tecnología, de recursos humanos, de la parte de mantenimiento, la parte de proyecto, la parte comercial, o sea, cada usuario que necesite algo es una mina de conocimiento que vas a tener y por eso digo que es la mejor área del mundo. Es por eso. Es la más dinámica, no te aburres nunca. No te aburres nunca. Siempre Correcto. hay algo. A los que nos están oyendo, si quieren saber algo más sobre el área de compras que Anwar constantemente está posteando en sus redes, algún tema bien interesante que quieran profundizar, nos pueden escribir y podemos hacer otra sesión con otro tema diferente con Anwar. Sí, Entonces, pues acá súper abiertos a expandir conocimiento y esta es una plataforma para eso. Así que, de nuevo, muchísimas gracias. listo, listo, Viviana.